Buenas tardes, alumnos. Bueno, en este tercer video vamos a continuar analizando el comportamiento de la gráfica de una función cuadrática. Recordemos que una función cuadrática es una expresión como la que se encuentra en el recuadro, que consiste de la siguiente forma: a por x al cuadrado, que es el término cuadrático, más b por x, que es el término lineal, más c, que es el término independiente. En el video anterior hemos analizado cómo era el comportamiento de la gráfica de una función cuadrática, considerando que b y c eran igual a 0. Si me permiten, vamos a recordar la gráfica de una función cuadrática que nosotros hemos dicho que era el caso 1, ¿sí? El primer caso. Y en esta situación la gráfica de una función cuadrática es una curva como la que se encuentra acá representada en rojo, o eventualmente la que se encuentra representada en color negro. Cuando el término b y c eran igual a 0, habíamos dicho que nos daba como gráfica una parábola. Esa parábola tenía puntos característicos que mencionamos, que es este punto en donde la función cambia de decreciente a creciente, se llama vértice, y el eje que la divide la parábola en dos partes iguales y que pasa por el vértice, dijimos que se llamaba eje de simetría. Bien, entonces en este primer caso la gráfica de una función cuadrática era una parábola en donde el vértice estaba centrado en el centro del origen del sistema. Bien, nuestro objetivo en este segundo caso es ver cómo es el comportamiento de la gráfica de una función cuadrática, pero en este caso vamos a considerar que solamente b es igual a 0, ¿sí? Entonces, de esta expresión que tenemos acá, si b es igual a 0, este término va a desaparecer y me va a quedar f de x igual al término cuadrático más c. Como ejemplo, vamos a ver un ejemplo número 1 y vamos a decir, por ejemplo, la siguiente función: f de x igual a x al cuadrado más 2. Bien, ustedes observen acá que esto es correspondiente con lo que tenemos acá. Entonces, por analogía debemos determinar cuánto vale a, ¿sí? Si observamos, el a es el término que acompaña al x al cuadrado, que en este caso acá habría un 1, por lo tanto decimos que el a de esa función cuadrática es igual a 1. El b, como es el caso que dijimos que es igual a 0, entonces b tenemos 0, y por lo tanto c, que va a ser el término que no tiene la variable x, en este caso decimos que vale 2. Cuando vimos el caso 1 habíamos hecho un análisis y hemos sacado algunas conclusiones, y habíamos dicho nosotros que si el a era un valor positivo, la gráfica de la parábola esa era cóncava hacia arriba, ¿sí? Entonces nuestro objetivo es ahora ver si eso se cumple para esta función que tenemos acá, ¿sí? Es decir, que según este análisis que vemos acá, al considerar que a vale 1, la gráfica de esta parábola debería ser cóncava hacia arriba. Para ver el comportamiento de la gráfica y poder representarla en un sistema de eje, lo que debemos hacer siempre es ir a una tabla. Recuerden ustedes que en la primera columna se colocan los valores que uno elige de la variable x, que habíamos dicho en el video anterior que mínimamente deben ser 5 puntos. 2 hacia el lado negativo y 2 hacia el lado positivo, para ver cómo es el comportamiento de esa gráfica, tanto en la parte negativa como en la parte positiva. Bien, entonces vamos a considerar que el x vale menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y son 5 puntos que hemos elegido para poder ver cómo es el comportamiento de esta gráfica. Entonces, cuando x vale menos 2, ¿sí? Que lo que debemos hacer es venir acá a esta expresión y reemplazar acá el menos 2 al cuadrado más 2.
me quedaría menos 2 al cuadrado, es potencia de exponente par, base negativa, resultado positivo, 4. Más 2 me da el primer punto de la gráfica 6. Lo mismo hacemos con los siguientes puntos. Cuando vale menos 1, reemplazamos en x el valor menos 1, me va a quedar menos 1 al cuadrado más 2, que será 1 positivo más 2 igual a 3. Cuando vale 0, ese es el punto más fácil porque vamos a tener 0 al cuadrado más 2, me queda 2. Cuando x vale 1, ¿sí? Me va a quedar 1 al cuadrado más 2, este resultado es 3. Y cuando vale 2, me va a quedar 2 al cuadrado más 2, vamos a tener 4 más 2, 6. Bien. Con esta tabla, con esta simple tabla, nosotros ya podemos volcarla al sistema de eje y ver cómo es el comportamiento de esa gráfica. Entonces vamos a ir a hacer la representación gráfica, ¿sí? Dijimos que debemos trazar un sistema de ejes cartesianos ortogonales. Recuerden que en el eje de las X se coloca la variable independiente, mientras que en el eje vertical se colocan los valores de la función. Bien, entonces vamos a buscar el primer punto de la tabla que decimos que cuando x vale menos 2, la función vale 6. Entonces me voy a mover 2 lugares hacia la izquierda y voy a subir 6 lugares. Y vamos a obtener allí el primer punto de nuestra gráfica. Cuando x vale menos 1, la función vale 3. Entonces vamos a movernos menos 1 y vamos a subir 3. Cuando la función vale 0, cuando x vale 0, la función vale 2. X igual a 0, acuérdense, estamos acá en el centro y vamos a subir 2 lugares. Y tenemos este otro punto. Bien. Posteriormente, cuando x vale 1, ¿cuánto vale la función? Vale 3. Nos movemos un lugar hacia la derecha y subimos 3 lugares y obtenemos el cuarto punto. Y por último, cuando x vale 2, la función vale 6. Y tenemos los 5 puntos que nosotros ahora lo debemos unir, ¿sí? Y vamos a tener la gráfica de nuestra función. El análisis que debemos hacer en este caso de esta función, como primera medida habíamos dicho que si el a es positivo, la parábola es cóncava hacia arriba. En este caso estamos viendo que esta gráfica, la parábola es cóncava hacia arriba. Es decir, que se cumple lo que habíamos enunciado inicialmente. Bien, ¿qué pasó con el vértice? Ustedes observen el vértice. El vértice se desplazó, ya no está en el centro del origen del sistema, sino que subió 2 lugares. Ese desplazamiento que fue positivo hacia arriba tiene que ver con el siguiente término, es decir, el 2 que está acá sumándola a la función. Entonces, el vértice en este caso particular, que recuerden ustedes que el vértice dijimos que lo íbamos a representar con la letra B, se encuentra ubicado en el punto de coordenadas en X, el valor 0, y en Y, ¿sí? O en f de X, el valor 2. Entonces, el vértice se encuentra, entonces vuelvo a repetir, en el punto de coordenadas en X0 y en Y2. Bien. El eje de simetría siempre va a pasar por el vértice. Entonces el eje de simetría, fíjense en este caso, ¿sí? No se movió con respecto al primer caso. O sea, con respecto al caso anterior, sigue coincidiendo con el eje de la función, ¿sí? No se modifica. O sea que en el análisis de este segundo caso, vemos que el eje de simetría sigue siendo el mismo, pero lo que se ha modificado es la ubicación de su vértice. Bien. Bueno, debemos recordar también ahora otras definiciones que habíamos dado anteriormente, que era el dominio. El dominio de una función, recuerden ustedes que el dominio era el conjunto de valores que puede tomar la variable x. Bien, nosotros cuando construimos nuestra tabla dijimos que el x le asignábamos el valor desde menos 2, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta 2.
Por lo tanto, el dominio de esta función que estamos analizando, ¿sí? Recuerde que el dominio se coloca un par de corchetes, ¿sí? El primero, ¿sí?, que se coloca acá es el valor menor hacia el lado de la izquierda de la gráfica, es decir, sería este punto que está acá, menos 2. Entonces, el dominio iría desde menos 2 hasta 2 positivo, ¿sí? Y lo representamos de esta forma, entre corchetes desde menos 2, 2. Y el rango, o sea, el conjunto de valores que puede tomar la función, ¿sí? Nosotros, si observamos la gráfica, el rango, ¿de dónde comienza? Desde este punto, ¿hasta dónde? Hasta el 6. Entonces, el rango de la función f, ¿sí?, va desde 2 hasta 6. Recuerden que referirse a rango o hablar de imagen o de codominio son términos semejantes. Bien, bueno, este sería entonces la conclusión de este segundo caso con este ejemplo número 1. Vamos a ir a un ejemplo número 2 para ver cómo es el comportamiento ahora de la gráfica en esta nueva situación. En este nuevo ejemplo tenemos la siguiente función: f de x igual a x al cuadrado menos 4. Bien, el a es el término que acompaña a x al cuadrado, es 1, por lo tanto puedo decir que esta parábola va a ser cóncava hacia arriba. El b es igual a 0 y el c en este caso es menos 4, es decir, es negativo. Bien, paso siguiente, vamos a construir nuestra tabla de la misma forma que lo vimos en el ejemplo anterior. Iría desde menos 2 hasta 2 y reemplazamos esos valores en la función que tenemos acá. Bien, entonces vamos para el caso de menos 2. Si x vale menos 2, me va a quedar reemplazar acá menos 2, o sea, me va a quedar menos 2 al cuadrado menos 4 igual a menos 2 al cuadrado, va a ser 4 positivo, menos 4, me va a quedar 4 menos 4, 0. O sea que cuando x vale menos 2, la función vale 0. Cuando vale menos 1, vamos a tener menos 1 al cuadrado, menos 4. Tendremos menos 1 al cuadrado es 1, menos 4 me da menos 13. Cuando x vale 0, vamos a tener 0 al cuadrado menos 4, por lo tanto la función vale menos 4. Cuando x vale 1, vamos a tener 1 al cuadrado menos 4 igual a menos 3. Y por último, cuando x vale 2, vamos a tener 2 al cuadrado menos 4 igual a 0. Bien, con esta tabla vamos a construir nuestra gráfica, ¿sí? Y tenemos lo siguiente, ¿sí? Cuando x vale menos 2, ¿sí?, en nuestra tabla la función vale 0. Entonces me voy a mover 2 lugares hacia la izquierda, pero no me tengo que mover nada según el eje de la función, porque es 0. O sea, coincide con el eje de las x. Cuando x vale menos 1, ¿cuánto vale la función? Menos 3. Entonces me voy a mover un lugar hacia la izquierda y voy a bajar 3 lugares hasta tener el segundo punto. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale la función? Menos 4. X igual a 0, acuérdese que coincide con el eje f de x y voy a bajar 4 lugares hacia abajo, negativo. Y tenemos el tercer punto. Cuando x vale 1, la función vale menos 3. Y por último, cuando x vale 2, la función vale 0, o sea, vuelve a coincidir con el eje de las x. Con estos 5 puntos los vamos a unir entre sí y vamos a obtener la gráfica nuevamente de esta parábola. Bien, ¿qué observamos nosotros en este segundo ejemplo? En este segundo ejemplo vemos que el vértice, ¿sí?, se ha desplazado, pero se ha desplazado ¿hacia dónde? Hacia el lado negativo de la función, ¿sí? ¿Y a dónde llegó? Hasta el valor menos 4, es decir, que el hecho de tener el término menos 4, ¿sí?, lo que hace es desplazarla a la gráfica
hacia abajo. ¿Cuántos lugares? 4 lugares. Si yo no hubiera tenido ese valor menos 4, el vértice, estaríamos en el caso número 1 y el vértice estaría en este punto. Bien. El eje de simetría sigue coincidiendo con el eje de la función, o sea que vemos que en estos dos ejemplos el único cambio que sufre la gráfica de la función por el hecho de agregarle el término independiente es que el vértice se desplaza hacia arriba o hacia abajo. En este caso, al ser un valor negativo, menos 4, se desplazó hacia abajo. Bien. Vamos a decir que el dominio en esta función va desde menos 2 hasta 2, o sea, el dominio de f iría de menos 2 hasta 2. Y el rango o la imagen de la función iría desde menos 4 hasta este punto, que es 0. Por eso te decimos que el rango de esta función va desde menos 4 hasta 0. ¿Sí? Bien, otro punto característico que debemos notar y mencionar en esta gráfica es el punto este en donde la función corta el eje de la x. Que acá en este caso tenemos este punto y en esta otra parte de la gráfica tenemos este otro punto. Ese punto es lo que se conoce como raíz o cero de la función. Es una raíz o cero de la función. Entonces, cuando yo les pregunte a ustedes cuál es el cero o la raíz de una función, ustedes siempre van a tener que ir a buscar el punto en la gráfica en donde la función lo corte al eje de la x. ¿Sí? Bien. ¿Cuál sería la conclusión entonces que nosotros podemos esbozar de este segundo caso? Que la presencia de c, o sea, del término independiente en la función f de x que nosotros estamos analizando, va a producir un desplazamiento del vértice de la parábola hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de que si el c es un valor positivo, entonces la gráfica se va a desplazar hacia arriba. Pero si el c es negativo, la gráfica se va a desplazar hacia abajo. Bien, bien. Con este tercer video estamos haciendo el análisis ya del segundo caso de la gráfica de una función cuadrática. En el próximo video vamos a ver cómo se comporta la función cuadrática, ¿sí? Cuando se encuentran todos los términos, es decir, se encuentra el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Evidentemente nosotros vamos a tener allí la situación de una gráfica un poco más compleja y nosotros lo que debemos poder hacer el análisis es simplemente analizando los coeficientes A, B y C, poder determinar cómo sería la gráfica de esa función. O sea que el análisis de una función cuadrática, lo que uno tiene que tener presente es poder hacer una definición intuitiva de cómo sería la gráfica de esa función, simplemente analizando los coeficientes de la misma. Bueno, esto sería todo por ahora. Sugiero que veamos los dos videos que vimos anteriormente. Nos queda un video más respecto del tercer caso y con eso podríamos ya estar en condiciones de poder elevarles a ustedes una actividad referida a funciones cuadráticas, de tal forma que podamos avanzar en el desarrollo del programa, que lógicamente entiendo que es una situación no fácil para todos, pero bueno, si no ponemos un poquito de esfuerzo, la situación va a ser más complicada. Muchas gracias.